de fuego. We're going to talk about those tonight. Y de eso vamos a hablar hoy en esta But noche. take a lot of notes Pero apunten, tomen muchos and apuntes listen attentively. y escuche con mucha atención. And if you have Y questions, si tienen preguntas, I'm going to ask that you ask those at the very end. les pediré que lo puedan reservar para el final. So write your questions down, Pueden apuntar sus preguntas and hopefully I'll answer your questions as we go along. y tenemos su semilla dentro de nosotros. We look like our parents because we have their DNA, Nos their vemos seed como nuestros padres porque tenemos su passed ADN. down to Su us. semilla ha sido pasada a nosotros. And we're going to look like our Heavenly Y Father nos too. veremos como nuestro Padre Celestial también. And that is the goal, Y eso es la to meta, look like Jesus, verse como Jesús, to act like Jesus, actuar como Jesús, to act just like actuar Jesus. tal cual Jesús. Sometimes our children act just like us. Y a veces nuestros hijos actúan tal cual nosotros. Well, who did they learn that from? Bueno, ¿de quién lo aprendieron, no? From mom and dad. De mamá y papá. It's natural. Es natural. Amen? Amén. Okay, let's read on. Next, go verses through verse 8, Ok. all the way through verse 8. Just verse 8. No, 6, 7, and 8. 5, 6, 7, 8. Ok. Ya, vamos a leer el verso 6, 7, 8. Del mismo primera de Juan 5. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Okay, so let's look at the board here for a moment. Así que miremos la pizarra un rato. Because this talks about there are three that bear witness in heaven. Esto nos habla acerca de tres que son testigos en So el cielo. we're going to look above this line right here. Así que vamos a mirar por encima de esta línea. These three bear witness in heaven, Estos tres son testigos en el cielo and there are three that bear witness on the earth. y hay tres que son testigos en la tierra. Okay, so we have a heaven and earth line. Así que tenemos una línea del cielo y la tierra. The Father, El Padre, the Son, el Hijo, which is also called the que Word, también llamamos la palabra. and the Greek word there that we should all probably know is logos. Y la palabra griega que tal vez deberíamos de saber todos es logos. And we remember that from the Gospel of John. Y nos acordamos eso del Evangelio de San Juan. In the beginning was the Que Word, el principio era el verbo. logos. La palabra en esta situación es logos. The Word was with Y God, que el verbo estaba con and the Dios. Word was God. Y que el verbo era Dios. Then in verse Y 14, en el verso 14, it says, and the Word became flesh and dwelt among y us. que la palabra se convirtió en carne y estuvo entre nosotros. And we beheld him as the only begotten of the Father. Y le vimos como el único hijo del Padre. The word used there is logos in the Y Greek. la palabra griega que utilizamos ahí es logos. It's Jesus. Es Jesús. It's Jesus. Es Amen. Jesús. So the Father, Así que el Padre, the Word, el Hijo, la palabra and the Holy Spirit. y el Espíritu Santo. Now, we believe in the Trinity. Nosotros creemos en la Trinidad, The Father, the Son, and the Holy Spirit. el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. But the Bible also says Pero la Biblia también nos dice the Lord our God is one God. que el Señor nuestro Dios es un solo Dios. We don't serve three different gods. No servimos tres dioses diferentes. That's polytheism. Ese es politeísmo. We don't believe in that. No creemos en We eso. serve the one true God. Nosotros servimos a un Dios verdadero. And he is the Father, Y Él es el he Padre, is the Son, Él es el Hijo he is the Holy y es el Spirit. Espíritu Santo. A lot of people say three in one. Muchos dicen tres en uno. I think it's better to say three as one. Creo que es mejor decir tres como uno. I think it makes a difference. Creo que hace un poco de diferencia. For instance, Por ejemplo, you and I were made in the image of God. usted y yo fuimos hechos en la imagen de Dios. The only creation ever made in the image of God. La única creación en la imagen de Dios. Humans. Humanos. Which means if he is triune in nature, Lo que significa que triune, Triune. Trinity, triuno. triune, there it is. If he is triune in nature, so are we. Entonces, si Él es triuno, nosotros también somos igual. Because we have a body, Porque soul, and a tenemos un spirit. cuerpo, alma y un espíritu. All right, so let me just show you another here. Okay, so you have the Padre, Espíritu Santo, and Hijo. Okay, No necesito traducir. is that good? Am I good? Yes. All right. That is one God. Hay un solo God. Dios. He made us
the same way. Él nos hizo a nosotros de la misma forma. We have a body, Tenemos el cuerpo, a soul, el alma and a spirit. y el espíritu. Three things together make us one person. Esas tres cosas nos hacen una persona. I have a body, Yo tengo un cuerpo, I have a soul, tengo un alma I have a spirit. y tengo un espíritu. My body is drinking water right now. Mi cuerpo está tomando agua en este momento. My spirit didn't do that. Mi espíritu no hizo eso. My soul didn't do Mi that. alma tampoco. My soul was happy that I did Mi that. alma estaba feliz que But hice my eso. body did that. Pero mi cuerpo hizo eso. My body has a function Mi cuerpo tiene una función, that my soul cannot do, el cual mi alma no that my puede spirit hacer. cannot Y que do. mi espíritu tampoco My puede. spirit has a function Mi espíritu tiene una función that my body cannot que do, mi cuerpo no puede and my hacer. soul cannot. Y mi alma. The Godhead has function. El Dios ahí tiene sus funciones. Jesus has function. Y el Hijo, Jesús, The tiene Father has funciones. his job or his El function. Padre también tiene The sus Holy funciones. Spirit does as well. Y el Espíritu también tiene sus funciones. Let me give you another example. Les doy otro ejemplo. Water, El agua, H2O. H2O. All right. It is the same molecular compound, Es el mismo componente no molecular. matter what state that it's in. No importa el estado en el que se encuentre. This is liquid. Esto es líquido. I like to drink water. Me gusta tomar agua. But if it's very, very cold, what can happen to Pero this? si está muy frío, ¿qué puede pasarle al agua? Ay, Hielo. Yes, it's ice. Yeah? ujú. Hielo. Muy bien. Hielo. But if it gets very, very hot, what else could it become? Pero si es que se hace muy caliente, ¿en qué se puede convertir? Vapor, steam, Ujú, a gas. como un gas. And don't those three Y esos operate tres differently? no operan de manera diferente. Isn't there a different purpose for ice than for water? No hay un propósito diferente para el hielo, así como el agua. And isn't there a different purpose for vapor as to water? O tal vez del vapor But al it's agua. all the same molecular compound. Pero todo sigue siendo el mismo componente It just molecular. has three different purposes. Solo que tiene tres funciones diferentes. That is the best way I can describe the triune Godhead. Eso es la mejor forma que puede explicar el Dios triuno. It's also the best way I can describe how God made man. También es como puedo describir cómo Dios hizo al hombre. And let me show you one other thing. It's very significant. Y otro que les puedo hacer ver que es muy significativo. When God put man on the earth, Cuando Dios puso al hombre en la tierra, he put him inside of a garden. lo puso dentro de un huerto, un jardín. Man, hombre. He put him in the middle of the garden. Lo puso en medio del huerto, del jardín. It was a place of perfection. Era un lugar de perfección. It was guarded. Era protegido. God would commune with and walk with Adam in the garden. Dios caminaba y tenía comunión con Adán en el huerto. And there were spiritual trees Y había árboles espirituales and there were natural trees. y árboles naturales. And there was just one tree, Y just one, solo un árbol that he could not eat of. que no podía comer de él. And when Adam sinned, Y cuando Adán pecó, he fell out of the protection of God. él salió fuera de la protección de Dios. He fell Se cayó, out digamos. of relationship. Terminó la relación And con he was Dios. kicked out of the garden. Y lo echaron del huerto. And he fell out of the protection of God. Y él quedó fuera de la protección de Dios. So the first two chapters of your Bible Así que los primeros 2 capítulos de tu Biblia are perfect creation es pura creación perfecta before original sin. antes del pecado original. The last two chapters of your Bible Los últimos 2 capítulos de su Biblia in the book of Revelation en el libro de Apocalipsis is after all the judgment is done es después de todo el juicio and we are back to perfection. y volvemos a la perfección. There are 2 chapters at the beginning Hay 2 capítulos al and 2 inicio chapters at the end y 2 al final, that are like bookends que son, digamos, de punta a punta, to the entire Bible. que de referencia a toda la Biblia. And everything else Y todo lo demás la historia de la redención. Got it. Ya. Okay. Errores técnicos. It's the story of trying to bring man back
Es la historia de tratar de volver a regresarle al hombre into relationship and order with God. hacia la relación y el orden de Dios. And here's the beautiful part of this. I Y want esta you es to la understand. parte muy hermosa. I know we're talking about baptisms, and we're going to get back to this in a moment. Sé que estamos hablando del bautismo, pero ya vamos a regresar a eso. But when man fell out, Pero cuando el hombre salió, se cayó fuera de esa there was relación, a need había una necesidad for Christ to come down para que Cristo venga, to bring himself down to the level of mankind, de traerse al nivel de la humanidad, down to the level of his own creation. al nivel de su propia creación. Jesus was there in the beginning. Jesús estaba ahí al principio. Jesus said, "Let there be light." Jesús dijo que haya luz. So what it says in John, Y dice ahí en Juan he was the light of the world. que él era la luz del mundo. Amen. Amén. And so he had to come down Así que él tuvo que to venir be like man a ser como el hombre so that he could restore man. para que él vuelva a to su God. lugar, para volver con Dios. In fact, I'll give you one more thing. This is really cool. Y les voy a dar otro dato aquí. The name for God is Yahweh. El nombre para Dios es Yahweh. Yahweh. Ahí está, Yahweh. There's no vowels in the Hebrew language. No hay no hay vocales en el idioma hebreo. And so this is actually a picture of the Godhead and the story of what just happened there. Esto es toda la imagen de lo que sucedió. Now these have numbers assigned to them in the Hebrew language. Ahora, esto tiene números asignados en el hebreo. Yod is the number 10. Yo es el número 10. He is the number 5. G es el 5. And then Vav is the Eh, number 6. Va es el número 6. And then again, we have another one here, He. Y otro G que es el número 5. I want you to understand something. Quiero que entendamos algo. 10 is the number of completion. 10 is the number of completion and law and order. Okay. 10 es el número de ley y orden. And it can represent God the Father. Y puede representar a Dios el Padre. We know that 6 is the number of man. Sabemos que 6 es el número del hombre. Now that's interesting. Y eso es interesante. We all know what this means, right? Sabemos qué significa eso, ¿no? 6, yeah? Ujú. Man. Hombre, hombre, hombre. Humanity. Humanidad, Without humanidad, God. humanidad. Sin Without Dios. God. Sin Dios. We are trying to rewrite the story Estamos tratando de volver a escribir la historia without God. sin Dios. We call this a triple emphatic. Llamamos que somos enfáticos de manera triple. Because in the Hebrew language there were no punctuation. Porque en el hebreo no había puntuaciones. If you wanted to make a point, Si querías hacer un punto, you repeated a word. repetías una palabra. Truly, I say unto you. Por ejemplo, si quieres decir, ¿no? De verdad o ciertamente, ciertamente, te digo. So he repeated it twice. Así que se repetía 2 veces la That palabra. was the way Jesus was putting an exclamation point. Así es como Jesús enfatizaba con un signo de admiración, por no decir. But then in the book of Revelation, Pero en el libro de Apocalipsis we see the triple emphatic. vemos el énfasis triple. Holy, Santo, holy santo, santo. is the Lord God Es Almighty. el Señor Dios When it poderoso. speaks of the Lord, Cuando habla del Señor, it's triple emphatic. es enfático de 3 veces. Because the solution to this Porque la solución a eso is Jesus, es Jesús, Jesus. Jesús. Amen. Amén. And so we see in this story of Yahweh and his name Así que vemos esta historia en el nombre de Yahweh. is that God, Es que Dios, he sent his son Jesus. Él envió a su Hijo And the number 5 represents and mercy y and el grace. 5 representa el ministerio, la gracia. So the Father Así que el sent Padre his son, envió a Jesus, su Hijo down to mankind a la humanidad to be a man, para ser un hombre, fully God así como Él es and Dios, fully y man, también como hombre, to redeem man a redimir al so that hombre man could be redeemed back to para God. que el hombre sea redimido de vuelta para Dios. Jesus came down, Jesús bajó, he died, murió, and then he ascended Y- back up. ascendió nuevamente. And in doing so, Y haciendo esto, he made a way for all of us to be redeemed. hizo un camino para que todos seamos This redimidos. is not the answer. Eso no es la respuesta, But if we are bookended by grace and grace, pero si estamos rodeados de gracia y by gracia mercy and y mercy, de misericordia y by misericordia the Son and by the Holy por Spirit. el Hijo y por el Espíritu Because Santo, when Jesus ascended on high, porque Jesús cuando ascendió, he sent the Holy Él Spirit envió al Espíritu Santo down.
abajo. I have to go. Yo tengo que irme. I have to leave so the Holy Spirit can come. Tengo que irme para que venga el Espíritu That's Santo. what he said. Y eso es lo que él dijo. I have to leave. Tengo que irme. I have to make way for the Holy Spirit. Tengo que irme para crear camino al Espíritu So Santo. very practically speaking, Así que hablando prácticamente, Jesus right now Jesús ahora mismo is sitting at the right hand of God, está sentado al lado de Dios a la making diestra, intercession for all of us. intercediendo por nosotros. The functional part of the Godhead that is on the earth today La parte funcional de Dios que está aquí en la tierra is the Holy Spirit. es el Espíritu Santo. Jesus is in heaven right now. Jesús está en el cielo ahora And mismo. I know what you're thinking. Y yo sé que están pensando, Jesus lives in my heart. Jesús vive en mi corazón. He does by faith. Sí, por fe. The Spirit of Christ lives in your heart. El Espíritu de Cristo vive Totally en tu understand corazón. that. Por supuesto, ¿no? Entendemos. But eso. Jesus is in heaven right now, Pero Jesús está en el cielo, sitting at the right hand of the Father. sentado a la diestra del Okay, we Padre. know that, right? Eso sabemos, amén. But the Holy Spirit was sent in his place. Pero el Espíritu Santo fue enviado en su lugar. Jesus said, Y it's Jesús going to be dijo, better. Va a ser mejor. I am God with you, Emmanuel, Yo soy Dios con ustedes, Emmanuel, but I'm going to send my comforter, pero enviaré a mi consolador, my helper, a mi ayudador, the Holy Spirit. el Espíritu Santo. You know him. Tú lo He's conoces, been with you, ha disciples, estado con ustedes, but he will be in you. pero sí va a estar dentro de ustedes. He's been with you, Ha estado con ustedes, but pero he's going to be in you. va a estar dentro de ti. And this is the difference Y esto es la diferencia between the Old Testament and the New Testament. entre el Antiguo y Nuevo Testamento. And again, I'll come back to that. Y voy a regresar a eso también después. That we become the house, Que nosotros nos the convertamos en la dwelling casa, place, the dwelling el place lugar en donde of the Holy Spirit. yace el Espíritu Santo. And I would say that Y diré esto. did Peter, James, and John, Si es que Pedro, Juan did the disciples do great works when Jesus was with them? hicieron grandes obras cuando Jesús estaba con ellos, Yeah. sí, ¿no? They were casting out demons. Echaban fuera demonios, They were healing the blind. estaban sanando a los ciegos, Peter walked on water. pero también caminó sobre el agua. So they were doing some pretty cool things. Así que hacían cosas muy Yeah. asombrosas, ¿no? But Pero when you look at the book of Acts, cuando vemos el libro de Hechos, there is a distinguishing marked difference hay un punto donde se nota la diferencia between all their ministries entre todo su ministerio, when they had Jesus with them que cuando estaba Jesús con ellos versus the Holy Spirit in them. versus a cuando estaba el Espíritu dentro de ellos. On the day of Pentecost, El día de Pentecostés, they're in a room. están en un salón, They're upstairs, están arriba, just waiting. solo esperando. They're not doing any signs and No wonders. están haciendo ni milagros ni señales. They're not leading anybody to the Lord. No están guiando a nadie al Espíritu They're just Santo. waiting. Están simplemente esperando. Then Pero luego the wind came in, vino como un viento, a rushing wind, un viento, cloven tongues of Recio. fire came upon them, y llegó sobre ellos como and they fuego, were filled y with the fueron promise llenos de la promesa of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. And 3,000 people got Y saved that day. 3,000 personas fueron salvos ese día. And signs and wonders started happening every day after Y that. señales y milagros sucedieron todos los días después de eso. The baptism of the Holy Spirit is a game changer. El bautismo del Espíritu Santo cambia todo. Now we'll get to that here at the end of the night a little bit. Y vamos a llegar un poco más hacia el final. And then tomorrow night, Eso. we're really going to hammer Y down on that. mañana vamos a tocar ese Alright. tema a mayor profundidad. Because we need to be activating the Holy Spirit every day in our lives. Porque necesitamos activar el Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente. We are underutilizing the Holy Spirit. No estamos utilizando el Espíritu Santo adecuadamente. So back to the story. Así que volviendo a la historia, Because of the blood of Jesus, por la sangre de Jesús, we are able to be in the family of God. es que podemos estar en la familia de Dios. And then what also happened Y is, también lo que sucedió because he put the Holy Spirit inside of redeemed man, es por lo que Él puso el Espíritu Santo dentro del hombre redimido. if you are filled with the Holy Spirit, Si estás lleno del Espíritu Santo, then I get to be included entonces yo puedo estar in the fellowship of the Godhead, dentro. in the fellowship of the Godhead, of the Trinity. Puedo estar en la comunión de la Trinidad. The Holy Spirit lives inside of me, El Espíritu Santo vive dentro de mí, which brings me back to fellowship el cual me vuelve a atraer a la relación With con Dios through the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. The blood of Jesus, La sangre de Jesús, the power of the Spirit. el poder del Espíritu. And now this all goes back to baptism. Y todo esto vuelve al bautismo. Now,
What we saw there is that the three that bear witness in heaven, Y cuando vemos ahí que los tres son testigos en el cielo, and I have to erase this. vamos a borrar esto. I don't like seeing that. Ese número no me gusta ver. We need 565, not 666. All right. Necesitamos 565, no 666. That we have the whole God in front of us and God behind us. Que Amen. tenemos a Dios adelante de nosotros y detrás de nosotros. Amén. Hallelujah. All right. But on the earth, we have the blood, Pero en la tierra tenemos la sangre, water, el agua and the spirit. y el espíritu. Did I not have it right? Oh, E. Close. Oh, sí, I was this close. estaba bien cerca de escribirlo bien, dice. All right. Thank you. So I want to show you the relationship here. Functionally speaking, Hablando, de the acuerdo a la Holy función, Spirit el Espíritu Santo immerses us, nos sumerge, baptizes us nos bautiza into God, en Dios, the Father, el Padre, into the family. a la familia. The Father, El Padre, the patriarch, el right? patriarca, He is the one who births the family. él es el que, digamos, tiene a toda la familia. So if acá. we're going to be a part of the family of God, we have to be born again. Y si queremos ser parte de la familia de Dios, tenemos que volver a nacer. We have to be born from above. Tenemos que nacer de arriba del lugar. Or in the Aramaic, born from the beginning. O en el arameo, nacer desde el principio. We have to be born from the beginning. Necesitamos nacer desde el Back principio. To where we are. De Back to where regreso we were. a donde estuvimos. Born back to Eden, so to speak. En el Edén, ¿no? Donde estuvimos. That's what it means. Eso es lo okay? que significa. And so the Holy Spirit, Así que el Espíritu Santo, before you came to Jesus, antes de que ustedes hayan venido a Jesús, you didn't have biblical faith. no tenían fe bíblica. Faith comes from God. La fe viene de Dios. It's a gift. Es un regalo. Not all men, the Bible says. No todos los Not hombres, all men have dice la faith. Biblia, que tienen fe. I'm talking about God faith. Y yo hablo de la fe de Dios. All right, not faith that the United States was going to win the World Cup. No de que la fe de que Estados Unidos iba a ganar la Copa Mundial. ¿no? That was wishful thinking. Eso era esperanza, pero no era fe. Hey, but at least we were in it. Pero al menos estábamos en el Mundial, dice Estados Unidos. All right, haters. All right. Odiosos, dice. All right. The Holy Spirit began to work on your heart. El Espíritu Santo comenzó a trabajar en tu corazón. So you think you found Jesus. Así que tú crees que encontraste a Jesús, Well, he was never lost. pero nunca se había You perdido. were. Ustedes estaban perdidos. You didn't find Jesus. Tú no encontraste a The Jesús. Bible says very clearly La Biblia dice claramente Romans en el libro de Romanos that he sought you first. que Él te vio a ti primero. None Ninguno. would have sought him Ninguno lo Not hubiese one of buscado. you. Ninguno de ustedes. except he sought Sino you que Él first. te buscó a ti The primero. Holy Spirit to work on our hearts Así que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón. and introduces us to the family of God Y through nos Jesus' blood. presenta a la familia de Cristo por medio de la sangre. Yes, it's the blood of Jesus. Sí es la sangre de Jesús. It's through his blood that we are able to come in to the Father's Es por family. medio de su sangre que podemos llegar a la familia del Padre. Okay. The Father then immerses que us into Christ. El Padre nos sumerge aquí en And Cristo. that's water baptism. Y ese es el bautismo de agua. Now you may say, well, I thought John baptized. Ahora tal vez están pensando, no, Juan bautizaba. Remember who was presiding over that. Recordemos quién estaba por encima de The todo. Father was there. El Padre estaba ahí. In fact, the Father spoke. De hecho, el Padre habló. This is my son Esto es mi hijo, in whom I'm well pleased. en quien tengo complacencia. This is my son. Esto es mi hijo. Escúchenle a él. All right. And so we understand that even though John actually immersed us, Que entonces entendamos que aunque Juan sumergió a Jesús, that the Father presided over it. que el Padre estaba por encima de todo eso. And though we may be involved in a water baptism, Y que aunque estemos involucrados en un bautismo de agua, it's the Father that recognizes that we are being baptized es el Padre quien reconoce que estamos siendo in bautizados water, en el agua, identifying with Jesus' death, identificándonos con la muerte de Jesús, his burial, con su sepulcro and his y resurrection. también con su resurrección. Turn to Philippians chapter Así que 3. nos vamos a Filipenses 3, versos 10 y 11. Filipenses 3, 10 y 11. You can go ahead and read it. Sí, Filipenses capítulo 3, versos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,
si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Okay. So we see here, Así que vemos aquí, this is what one of the more powerful verses that Paul writes, este es uno de los versos poderosos que escribe Pablo, because we want to know him, porque queremos conocerle a to él, know him intimately. conocerle íntimamente. And the power of his resurrection, Y el poder de su resurrección, we don't like this part, no nos gusta esta parte, ¿no? fellowship of his sufferings, Y también participando de sus padecimientos, that's the baptism of fire. eso es el bautismo de fuego. Being made conformed to his death. Conformed to his death? Verse 10. Conformed. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Okay. All right. That we could attain the resurrection. Es de que podemos obtener la resurrección. We have to understand we need a new birth, Tenemos que entender que necesitamos un nuevo nacimiento. a birth of an incorruptible seed. Un nacimiento de una semilla incorruptible. Jesus was sent, Jesús fue enviado, born as a baby, nacido como un with a bebé, brand new seed. con una semilla nueva. He is called the last Adam. Y él fue llamado el último Adán. The first Adam failed in the garden, El primer Adán falló en el huerto, but the last Adam came as a spirit, pero a quickening spirit, a life-giving spirit. el nuevo, bueno, Jesús vino para dar vida. Okay? So we understand Y así que that we must be entendemos born, que debemos volver a nacer, that we must live like Jesus que lived, debemos vivir como Jesús vivió. but there's a death that has to take place inside of us, Pero tiene que haber una muerte dentro de nosotros. a death to ourself and our flesh nature, Una muerte a nuestra carne, a nuestra naturaleza. to this old cursed nature. A nuestra naturaleza que tiene maldición. And then we have to be buried in him, Y tenemos que ser sepultados en él. and we hope for a resurrection, Y esperamos una resurrección, resurrection and a new life. en la vida nueva. Water baptism is not just a symbolic ritual. El bautismo de agua no solo es un rito simbólico, There's something powerful in water baptism sino we're going to también talk hay about. algo poderoso en ello. Amen? Amén. All right, so just one more time on this board here. When we're talking about baptism, Cuando hablamos del bautismo, there's the person or the one who is doing the baptizing, hay la persona que está haciendo el bautismo and there's the element that you are baptized or immersed into. y hay el elemento en el cual está siendo bautizado. Here, the blood, Aquí en la sangre, with the environment is the Father, en el ambiente es el Padre and again, the baptizer is the Holy Spirit y el que está bautizando es el to Espíritu receive Santo, the bloodline para of the Heavenly recibir Father. la sangre del Padre Celestial. We know that we are the born ones of God. Sabemos que somos los nacidos de All Dios. right, we know this. Sabemos esto. Romans chapter 8. I may get to that En later. If we get Romanos 8. Vamos Okay. a ver eso después. And water baptism, El bautismo de agua. we are immersed into Jesus Somos sumergidos dentro de Jesús by being immersed in water. al ser sumergidos en el agua. All right, He is the living water. Él es el agua viva. Amen. Amén. He is the bread of life, but He's also the Él es living el water. pan de vida, el agua All viva. right, and the Father is the one Y el Padre who baptizes into Jesus. es el que nos bautiza en And so, Jesús. water baptism is a representation of that. Así que el bautismo de agua es una representación de Again, eso. just like the Father presided over the baptism of Jesus Así himself. como el Padre estuvo por encima del bautismo de Jesús. And then we are immersed in the Holy Y Spirit. estamos sumergidos dentro del Espíritu Santo. But that happens from Jesus. Jesus Pero eso sucede de Jesús. Eso is the viene de one él. who sent the Holy Spirit. Él es el que envió el Espíritu Santo. He's the one that baptized you in the Holy Spirit. Él es el que te bautizó en el Espíritu So Santo. all through the book of Acts, Así que en todo el libro de los Hechos we see a one common theme. vemos un elemento común. Repent, Arrepentimiento. be baptized, Se bautícense and filled with the Holy y Spirit. sean llenos del Espíritu Santo. Repent of your sins. Arrepiéntanse de sus That's pecados. be immersed in the blood of Ese es Jesus ser sumergido en la sangre de Jesús and come into the Father's family. y llegar a la familia del Padre. Be baptized. Ser bautizado. We don't baptize in the name of John. No bautizamos en el nombre de We Juan, baptize in the name of Jesus. sino en el nombre de Jesús. Okay? And so we baptized, be filled with the Holy Spirit, Y somos llenos del Espíritu Santo, or in other words, be immersed in the Holy Spirit. o en otras palabras, ser sumergidos en el Espíritu Santo. We see that through the entire book of Acts. Eso vemos a través de todo el libro de Hechos. And we'll get to that here in a moment, okay? Y vamos a ver eso Okay. después. Turn to one more verse and then we're going to go to the next lesson. Vamos a ver un verso más y luego pasamos a la otra lección. En Romanos 6.
Let's read verses 3 and 4. Ok, Romanos 6, verso 3 y 4. 3 and 4, right? Ok. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Okay. Now, most people think this is only speaking of water baptism. Y muchos creemos que esto solo habla del bautismo en agua. But verse 3, I think it's very clear Pero el verso 3 es muy that claro, we are baptized into Christ. que somos bautizados en We're Cristo, baptized into his death, estamos bautizados en su and we're muerte buried with him, y somos sepultados con él, and that we're raised from the dead. y que también To the glory of the resucitamos de los muertos para la gloria, por gloria del Padre. I believe you can see that we are birthed into the family of God by being dunked in the blood of Jesus. Y podemos ver que al estar sumergidos en la sangre de Cristo estamos naciendo en la familia But del also Padre. there's water baptism. in Pero this también passage. hay bautismo de agua en este All right. verso. So we have to understand this. So Así que tenemos que entender esto, in your workbook, que en sus libros, if you read number 4, I just kind of covered that. si leen el punto 4, acabo de tratar eso, Yep. en el punto 4 de la lección 10, And it just reading right here where it says being immersed. donde dice, Godhead. okay, I got it. Go ahead and read That that. whole part, right? Yep. So you read Yep. the Holy Spirit? Yep. Right? Okay. En el punto 4, en la mitad del punto 4, dice, el hecho de ser sumergidos en la sangre de Jesús hace que estemos en el Padre, que seamos parte de su familia. El hecho de ser bautizados en agua significa ser bautizados en la muerte, entierro y resurrección en agua, y resurrección de Jesús. Y el hecho que ya recibimos en el bautismo espiritual hace que seamos puestos en el Espíritu Santo. Okay. And each of these baptisms Y cada de uno de estos bautismos is to be a total and transitional experience for us. es que debería ser una experiencia transicional. All para right. So let's turn the page to lesson 11. Así que nos vamos a la lección 11. Let's take a 5-minute break. Vamos a tomar un receso de 5 minutos. Okay, let's go. Ahora sí, hermanitos. Lesson 11. Creo que apagué el micrófono. ¿Aló? Ya, Hola. Ya. Ok. ¿Ahí? ¿Está bien? ¿Se escucha, Dir? All right, in lesson 11, we're going to talk about the purpose of water baptism. Ya, en la lección 11 vamos a hablar acerca del propósito. Water baptism is a command, not an option. Ya, el bautismo en agua es un mandato, no es una opción. The Bible does not say if you want to get water baptized, go ahead. La Biblia no dice que si es que te quieres bautizar, bautízate. It says repent and be baptized. Dice arrepiéntate y bautízate. We should never have made water baptism an optional thing. Nunca debemos hacer una cosa opcional el It bautismo. is a part of our faith. Es parte de nuestra fe. All right. However, Sin embargo, we're going to ask a couple of very important questions. vamos a hacernos algunas preguntas importantes. Do I have to be water baptized to go to heaven? ¿Debo de bautizarme en agua para ir al cielo? We're going to answer that, Vamos a responder right? eso, Because we have some answers in Scripture about that. porque tenemos algunas respuestas en la Escritura. All right. So the water baptism has a spiritual purpose. Así que el bautismo en agua tiene un propósito espiritual. Again, it's more than just an outward display. Es más allá de solamente ver por It fuera. has a real saving value. Tiene un valor que de verdad salva. As we already talked about the Exodus, Y como hemos hablado recién del Éxodo, that the entire nation of Israel was baptized when they walked through the walls of the Red Sea. que toda la nación de Israel fueron bautizados al cruzar el Mar Rojo. And what happened next? Y lo que sucedió después, Pharaoh and his army chased after them, Faraón y su ejército les persiguieron. and they were going across on dry ground, Y ellos cruzaban por el suelo and the water came over the top of them y el agua vino por encima de ellos and killed them all. y les mató a todos. And what that did Y eso lo que hizo was that separated Israel es que separó a Israel from their captors for the rest of their lives. de sus captores. No longer Nunca más were they going to be chased iban a ser perseguidos by those who had them in slavery. por quienes los tenían como esclavos. I believe when you get water baptized, Y yo creo que cuando tú te bautizas en agua, certain weights and sins that held you down, cierto peso y pecados que te aguantaban they get severed from you. se separan de ti They get cut off from you. y se arrancan de ti. So my own personal story, Así que mi historia personal, I was baptized when I was 8 years old. yo fui bautizado de 8 años And I remember it.
Y yo me recuerdo, of the decision that I made fue una decisión que yo hice as a declaration of my faith in Christ. como una declaración de mi fe en But Cristo. when I got older, as a Así que teenager, cuando crecí ya de adolescente, I fell away from God me alejé de Dios when I was 18 years old, cuando tenía 18 años. and I walked away from my faith Me alejé de mi fe, just for a short while. solo por un tiempo. So when I came back to Christ and I rededicated my life, Cuando regresé a Cristo, volví a dedicar mi vida several a Él. months later, Y algunos meses después, I thought I want to be water baptized again otra vez pensé, quiero ser bautizado en agua, because I made a new decision. porque hice una nueva decisión. I walked away Me and I alejé came back, y regresé. and I had I guess I had a conviction in my heart Tuve una convicción en mi corazón to get water baptized again para volver a bautizarme and en never agua turn my back on Jesus y again. nunca dar mi espalda a Jesús. So one day I was talking to my father about it, Así que un día hablé a mi padre de ello, many years later, muchos años después, and we were talking about water baptism. y hablamos del bautismo en agua. I said, well, I was baptized when I was 8, Y le dije que me bauticé cuando tenía 8 años, but my real water baptism was out when I was 19. pero mi verdadero bautismo en agua fue cuando tuve And 19 my años. father, in his great wisdom, Y mi padre, en su gran sabiduría, he said to me, me dijo, I wouldn't discount the water baptism that you had at 8 years old. no tomaría, digamos, como si fuese algo menor el bautismo que tuviste de 8 In años. other words, don't underestimate grace that happened when you were 8. En otras palabras, no menosprecies la gracia que tuviste cuando tenías 8. There was still some saving value in that. Había valor de salvación ahí. And then all of a sudden I remembered Y luego me recordé, when I was trying to get into sin at 18 years old, cuando estaba tratando de pecar a los 18 años, how many times I almost made a big mistake. cuántas veces casi cometí el grave error Circumstances closed the door. y las circunstancias me cerraban la puerta. I could go back and remember time after time after time Y puedo regresar a recordar vez tras vez over a 3 or 4 month period por un periodo de 3 o 4 meses where I was actually trying to sin en la que realmente yo quería pecar and God would close those doors. y Dios me cerraba esas puertas. And I shared that with my father Y eso compartí con mi padre because that's what I'm talking about. porque eso es lo que yo estoy hablando. You made a commitment at 8 years old that God did not just ignore. Porque tomaste un compromiso a los 8 años de edad que Dios no lo ignoró. Water baptism severs us from our past. Nuestro bautismo en agua nos separa de nuestro pasado. It severs us from the one who pursues after us. Nos separa de al quien nos estaba persiguiendo. Sin is trying to pursue after you. El pecado está siguiéndote. The devil is trying to pursue after you. El diablo está tratando de perseguirte. Sin wants to have you. El pecado quiere tenerte. It's what God warned Cain about. Es lo que Cain, he warned Cain. es el cual advirtió a Caín Don't give place to that. que no le des lugar a eso. And so I'm glad that I was baptized at 8, Y yo estoy muy alegre de haberme but I'm bautizado a also los glad I 8 años. rededicated my life to Christ and got baptized again. Pero también estoy agradecido de lo que redediqué mi vida a Cristo nuevamente. Amen. So it Amen. severs bondage. It severs us from Vaya, nos bondage. separa de la esclavitud. And turn to 2 Peter chapter 2. Y nos vamos a segunda de Pedro capítulo 2. 4 through 9. Yep. Ok. Entonces, segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 hasta el 9. Yeah, go ahead. Ok. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 4 al 9. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. How did God save Noah and his family? ¿Cómo salvó Dios a Noé y su familia? Si me pueden decir, ¿cómo le salvó Dios a Noé y a su familia? Almost everybody would say the ark. Muchos dirían en el arca, ¿no? Ahí le salvó. But what does the Bible say right here? ¿Y qué nos dice la Biblia aquí? Yes, God saved Noah Sí, Dios salvó a Noé by bringing a flood into the world.
al traer una inundación al mundo. I know the ark was the vessel that held Noah's family, Yo sé que el arca fue el instrumento por el cual tuvo ahí la familia de Noé, but it was the water that separated them from the sins of the world. pero fue el agua quien les separó del pecado del mundo. It was the water that saved Noah's family from the sins of the world. Fue el agua quien salvó a Noé y a su familia del pecado del mundo. How did God save Moses and Israel? ¿Y cómo Dios salvó a Moisés y a Israel? The Red Sea's water Por medio del The Mar water. Rojo, el agua del Mar Rojo, saved them Lo from salvó. Pharaoh de and all Faraón the y de Egyptians todos los and going egipcios back into slavery. y de volver a la esclavitud. Even Lot vexed his righteous soul, the Bible says. Y aún también dice ahí Lot, But he and his daughters were saved él y sus hijas fueron salvos by fire. por fuego. And we'll come back to that one later on as well. Y vamos a regresar a eso después. Fire saved them from the sins of Sodom and Gomorrah. Pero el fuego les salvó a ellos de los pecados So de we Sodoma know that y water and Gomorra. fire both are able to cleanse, Así que sabemos que el agua y el fuego puede limpiar, are able to purge. nos puede purgar. Okay? Again, we'll come back to that one later. Y vamos a volver después a eso. Mañana. Ah, ya, mañana dice. Yes, okay. I said later. I said mañana. All right. Okay. The act of water baptism El acto del bautismo en agua doesn't really have any saving value in itself. no tiene valor en sí It's not the mismo, water, no es el agua. right? You might te get dunked salva. in a pool Tal vez te puedes sumergir en una or a piscina muddy river, o en un agua, digamos, but it's the, oscura, it's the turbia, faith that we have. pero es la fe que tenemos. Because a sinner can go down in the water of baptism, Porque un pecador puede ir bajo el agua en bautismo, but if he doesn't have the right heart, pero si no tiene el corazón he adecuado, comes out of that water sale de esa agua a wet sinner. un pecador mojado. This is about faith in our heart. Se trata de la fe en el corazón. When you get baptized, you have to have faith. Cuando te bautizas debes tener fe. Okay? Faith in God and faith in the work that it's doing. Fe en Dios y en el trabajo que está haciendo. Okay. Also, number 6. También en el punto 6, okay. En la lección 11, en el punto 6, And just read that. the whole 6. Yeah. Okay. Dice, otro preludio presente del Antiguo Testamento que muestra cómo Dios puede utilizar el agua para hacer que su sacerdocio sea la expresión plena de la salvación puede ser encontrada en el caso del lavado de manos en el altar de bronce. Ningún sacerdote puede experimentar la plenitud de su salvación sin la debida provisión entregada para venir a la presencia de Dios. El sacerdote no podía acercarse al lugar santo sin antes haberse lavado las manos en la fuente de bronce. Okay, so the priests had to wash their hands and their feet. Así que el sacerdote debía lavarse las manos y los pies. Part of their cleansing ritual. Era parte de su rito de limpieza. And it was water that they washed themselves in Y era agua en lo que se limpiaban before they could enter into the holy place antes de que puedan entrar al lugar santísimo and perform their priestly duties. y poder desarrollar ahí sus funciones sacerdotales. In John 13:10, Y en Juan 13:10, remember when Jesus said, cuando dice Jesús, I'm going to wash your feet? yo voy a lavarle los pies. And Peter said, no, Y you're not. Pedro dice, no, no lo vas a hacer. And Jesus said, yes, I am, or Y otherwise Jesús you have le no dijo, part in me. Sí, si no, no tienes parte conmigo. And then Peter says, well, wash all of me. Pero Pedro decía, lávame todo entonces. And Jesus said, not necessary. Y Jesús le dijo, no necesariamente. If a man has been properly bathed, Si un hombre ha sido bañado adecuadamente, he only needs to have his feet washed. solo necesita lavarse los pies. So the cleansing of our hands Así que la purificación de nuestras and our manos, feet de nuestros pies, are important. son muy importantes. Our hands are the works of our hands or the doing. Nuestras manos son los trabajos, lo que hacemos. We must wash the doing of whatever it is we're doing in our lives. Debemos de lavar, no esto con lo que hacemos, todas las cosas en nuestras To vidas. wash your feet is to wash your way or your path. Y lavar nuestros pies es lavar nuestro camino. That the way that you're going is also sanctified. Que el camino por el cual pasemos también sea santo. And there's a third one Y el tercero, that the Bible says, who shall ascend the hill of the Lord? Who's going to ascend? y Go también up nos dice la Biblia que the el que, hill of the Lord el que va al monte de Dios, in Psalms 24. en Salmo 4, al monte And santo. who will stand in his ¿Y quién estará en su lugar santo? He that has clean hands Aquel que tiene manos limpias and a pure heart. y un corazón puro. So it comes even to the issue of the heart. Así que también ahora tratamos lo que es el corazón. Now I know you can't wash your heart with water, Y ya sé que no puedes lavar tu corazón con agua,
but you can wash it with the water of the word. pero lo puedes lavar con el agua de la palabra. You understand that? The water of ¿Entendemos this eso? word right here El agua de esto is what aquí. we wash our hearts with. Eso es Amen? con lo que lavamos nuestro corazón. All right. So let's go to the next part. Así que vamos al siguiente punto, The 4 prerequisites of water baptism. a los 4 requisitos para el bautismo en agua. Many, many verses there for you. Ahí hay muchos versos para ustedes. You read them all. Ustedes léanlos todos. I am not doing that now. Yo no voy a leer eso ahorita. Number 1 prerequisite, El punto 1, primer requisito, the preaching of the gospel. la predicación del evangelio. The gospel has to be preached in El Jesus' evangelio name. tiene que ser predicado en el nombre de Jesús. For someone to be water baptized, they have to hear the gospel message. Para que alguien sea bautizado en agua, tiene que escuchar el mensaje, el evangelio. Number 2, El punto 2, you have to believe it in your heart, tienes que creer en tu corazón right? You got to believe in your heart and confess with your mouth the y Lord Jesus. confesarlo con tu boca. If you don't believe what is preached, Si no crees lo que está siendo you can't be predicado, water baptized. no puedes ser bautizado en agua. So you got to hear the gospel Así que tienes que escuchar el and you evangelio have to believe the gospel. y creer el evangelio. And then you have to act on it Y luego tienes que actuar sobre ello by repenting of your dead works. para al arrepentirte de tus obras All muertas. right? So you have to repent. Así que tienes que arrepentirte. And then number 4, Y el punto 4, the obedience to be baptized itself. la obediencia de ser bautizado en sí. Not a suggestion, No una sugerencia, not a if you want to, no quieres, but a command. pero un mandato. Repent and be baptized. Arrepiéntate y bautízate. Okay? Now there are 4 conditions. Ay. We're in number 5 here. Yeah. Entonces hay 4 condiciones For baptism para el bautismo that should clear up a number of doctrinal errors que debería declarar muchos errores doctrinales and misconceptions. y malas All concepciones. right, number 1, Así que el 1, infant baptism. el bautismo infantil. Is it scriptural? ¿Es eso, está en la escritura eso? Can anybody find it in the Bible? ¿Alguien lo puede encontrar tal vez en la Biblia? And the answer is La respuesta es no. no. So why do we do it? Así que ¿por qué lo hacemos? Well, we shouldn't, Bueno, no deberíamos de hacerlo, but many nosotros, traditional religions do. pero muchas religiones tradicionales sí lo hacen. Was anybody raised Catholic here? ¿Alguien aquí fue criado católico? Anybody? Sí. Okay, my wife was, Mi esposa también fue. and she was baptized Catholic. Ella fue bautizada católica. They're not baptizing you into the faith. No te están bautizando en la fe, They're baptizing you into that denomination, te están bautizando en la into denominación, that church. en esa iglesia. There is no place for infant baptism in the Bible. No hay ningún lugar para el bautismo infantil en la Biblia. Now, the one verse they try to use is Acts 16, Y un verso que ellos tratan de utilizar es Where they- Hechos where 1:16, they say you need to be baptized, you and your household. donde dice que tú tienes que ser bautizado tú y tu casa. In other words, you and everybody that lives in your house. En otras palabras, tú y todos los que están en tu casa. But that doesn't mean that there were infants doing that, okay? Pero no significa que había right. bautismo de infantos también, de infantiles ahí. Is baptism necessary for salvation? Ahora, ¿el bautismo es necesario para la salvación? Okay, let's talk about this. Vamos a hablar de esto. All right. If that was the case, Si eso fuese el caso, and there are many denominations y hay muchas that denominaciones preach if you don't get water baptized, predican que si no te bautizas en agua, you can't go to heaven. no puedes ir al cielo. Now, I believe we should be water baptized. Ahora, yo creo que debemos de bautizarnos en el But agua. what about the thief on the cross? Pero ¿qué tal el ladrón que estaba en la cruz? Jesus said, "Today you'll Jesús be le with me dijo in paradise." que hoy estarás conmigo en el paraíso. And then they got off the cross and they went and Luego- got water baptized and they came back on the cross. Luego bajaron de la cruz, se bautizaron en el agua y volvieron a la cruz, ¿no? No. No, ¿no? Jesus said, "Somebody give me a water bottle. I'm at least going to try to sprinkle him." Jesús dijo, no, deme una botella de agua, le voy a rociar al menos. Right. Agüita. No. No, no. No. It wasn't necessary. No era necesario. Listen to me. Escúchenme. Water baptism is for living, El not for bautismo dying. en agua es para los que viven. That's going to make a point in a minute. For living, Because not we for should, dying. for living, Not for the dead, but- not for dying. ya, no para morir. We need to be water baptized because we're going to Necesitamos- live tomorrow. Necesitamos ser bautizados en agua porque vamos a vivir mañana. And it's a provision for us to keep living in this world. Y es una provisión para que podamos seguir viviendo en este mundo. The thief on the cross was be dead in a few hours. El ladrón de la cruz iba a estar muerto en algunas horas. He wasn't going to keep living. No iba a seguir viviendo. So Jesus didn't think, I need to water baptize this Así que guy. Jesús no pensó, no,
Necesito que se bautice este hombre. Now, I have been asked by people on their deathbeds, Y ahora sí han pedido muchos en su lecho de muerte, can you baptize me? ¿me puedes bautizar? Sure. Claro. If that's where your faith is, Si tu fe está ahí, absolutely, I'll por water supuesto baptize que you. sí, yo te Since you've bautizo. just now received Christ. Como recién has recibido a Cristo. And then they died a couple of weeks later. Y luego algunas semanas después fallecieron. No problem. No hay problema. If they were dying within the next hour, I wouldn't even bring it up Así que si estarían muriendo entre las próximas horas, ni siquiera lo mencionaría. because Jesus didn't bring it up. Porque Jesús tampoco lo mencionó. Okay? I did have a guy who was raised Baptist. I prayed for a guy who was raised Yo oré por un hombre que estaba bautizado, Baptist. He was on his deathbed. estaba en su lecho de muerte, He couldn't get out of bed. no podía salir de su cama. The family asked me to go and minister to him. Y la familia me pidió ir a ministrarle. I told him a story about the thief on the cross. Y yo le conté la historia sobre el ladrón en la cruz. He said, well, I've lived a bad life. Y él dice, no, yo he vivido una mala vida. I don't deserve heaven. No merezco el cielo. I said, neither do I. Y yo le dije, yo tampoco. Neither does anybody here. Y nadie aquí. None of you deserve heaven. Ninguno de nosotros merecemos el cielo. It's by the grace of God we Es por la receive. gracia de Dios que lo recibimos. I said, but if you will just return the love that God is giving you, Y yo le dije, si es que tú devuelves el amor que Dios te ha dado, that's all Jesus wants. eso es lo único que Él quiere. Just love him back. Solo vuélvalo a amar así como Él te ama. Then you can be saved. Y tú puedes ser salvo. We prayed. Oramos. He rededicated his life to the Lord. Él volvió a dedicar su vida al Señor. And then he said, can I be baptized? Y luego Él pidió de ser bautizado. He was bound to a bed. Estaba en su cama, ¿no? And I believe that we should immerse. Y yo pienso que debemos de sumergirnos. But on that day, Pero en ese día, I said, let the grace of God be upon this. que la gracia de Dios caiga sobre esta And I agua. told him, I'm going to baptize you. I'm just going to pour water on Y you. le dije, te voy a bautizar y te voy a echar agua. That's not how I baptize people. Así no es como yo bautizo a la gente. But I did that time Pero hice eso esa vez to build his faith para poder construir su fe. because he asked. Porque Él me pidió. So, if we believe you have to be water baptized Así que si creemos que debemos ser bautizados en el agua to go to heaven, para ir al cielo, we call that a blood plus theology. llamamos eso una teología de la sangre. Yeah, blood plus. Ah, ya, In other sí, words, de la you're sangre. adding to the blood of Jesus. O sea, estás agregando a la sangre de Jesús. Okay? But again, if we're going to continue living in this life, Pero nuevamente, si es que vamos a seguir viviendo esta vida, we absolutely should be water por baptized. supuesto que sí debemos de bautizarnos We en should agua, obey, debemos de and obedecer it does something supernatural for y you. hace algo sobrenatural para ustedes. So everybody understand that? Todos estamos entendiendo eso, ¿no? And lastly, again, Por último, nuevamente, okay, the no, part C por here. sí, ya. Yeah, way for members. Okay, the only way we can be a part of the family of God is through the new birth. Y la única forma que podemos formar parte de la familia es naciendo de nuevo, To be born again. volver a nacer, ¿no? Water baptism El bautismo en agua is a confirmation of that, es una confirmación de eso, but it's not the same thing. pero no es lo mismo. And lastly, baptizing the dead. Y por último, el bautismo en los muertos. Can you find the baptism of the dead anywhere in the Bible? Pueden hallar en alguna parte de la Biblia que habla sobre el bautismo de los muertos. Even if water baptism could get you to heaven, Y aunque tal vez el bautismo en agua te puede llevar al cielo, when you're dead, cuando estás muerto, it's too late. ya es muy tarde. Amen? Amén. Okay. So I don't know why we, Así que no sé por qué estamos echándole ahí. no purpose whatsoever. No tiene ningún propósito. It's ridiculous, actually. Es ridículo. Okay? So we don't do that in our faith. Así Amen? que nosotros no hacemos eso en nuestra fe. Water baptism El bautismo en agua is for those who are living es para quienes están and who are going to viviendo keep living. y continuarán viviendo. If someone's about to Si die, alguien está por morir, unless they ask, al menos que te it's not pidan, necessary no es necesario. because the thief on the cross. Amen? Así como vemos el That- ladrón en la cruz. That's the only example I need. Ese es el único ejemplo que necesito. If Jesus didn't do it, Si Jesús no lo hizo ahí, then I don't have to either. in that entonces yo place, tampoco okay? tengo que hacerlo. All right, but did Pero- Jesus himself get baptized? Pero Jesús mismo fue bautizado. Yes. Okay. Even though he never sinned, Y aunque él nunca pecó, but I believe it did something supernatural for him as pero well. yo sí creo que eso hizo algo sobrenatural para él. Amen. Amén. I mean, the devil was chasing after him too, El diablo también le estaba persiguiendo, ¿no? right? Sí. Temptation. La tentación. All right. So we understand that. Así que entendemos eso. Really quickly, the mode of baptism. Y rápidamente vamos a ver el The mode. cómo bautizar.
I'm going to just sum it up very quickly. Voy a resumirlo rápidamente. Number one, we immerse people, El primero es que sumergimos a las personas, completely dunk them. los sumergimos totalmente And if they're really bad like John was, y si eran tan malos así como el pastor John, you hold them down there for a little lo while. mantienes un poco ahí en el agua, ¿no? Just Lo retienes. 30 seconds. 30 segundos nomás. Whatever. Okay. we immerse in water, amen? Los sumergimos en el agua, ¿amén? Okay. And then the method of baptism. Y en el método de bautismo. Many people baptize in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mucha gente bautiza en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And they do that because of Matthew 28, verse 19. Y lo hacen por Mateo 28, 19. If you want to look at that, you can look at that Y verse. si lo quieren buscar, lo pueden buscar, no hay problema. Matthew 28, 19 says, En Mateo 28, baptizing 19 them in the dice, name of the Father, bautizándolos en el nombre del in the name of Padre, the Son, and in the name of the del Holy Hijo y Spirit. del Espíritu Santo. That was not the method. Eso no era el método. You understand this? Quiero que entendamos esto. It doesn't say baptize them in the names, plural. No dice que le bauticen en los nombres, It doesn't say the names of the Father, en Son, plural, no dicen los nombres del Padre, the name, sino singular. dice en el nombre de manera singular. And what is that name? ¿Y cuál es ese nombre? Jesus. Jesús. There's no other name by which man can be saved No but hay the name ningún of otro Jesus. nombre por el cual un hombre puede ser salvo más que el nombre de Jesús. All right? So the name of Jesus. Así que el nombre de Jesús. So the method that we teach and Así que believe el método que enseñamos y is that we creemos baptize es que in the name of Jesus. bautizamos en el nombre de Jesús. The name of the Father is Jesus. The El name of nombre the Son del is Padre es Jesus. Jesús. El nombre del Hijo es Jesús. The name of the Holy Spirit is El Jesus. nombre del Espíritu es Jesús. That name that we Es baptize. en ese nombre que bautizamos. Okay? Now, the book of Acts El libro de Hechos actually shows us nos dice, the method of how to baptize in water. nos da el método de cómo bautizar en agua. Okay? So it's not contradicting Matthew 28. No contradice a Mateo 28, It's giving us a clearer picture. nos está dando una imagen más clara. Okay? In Acts chapter 2, chapter 8, chapter 10, chapter En 19, Hechos capítulo 2, capítulo 8, 19, 10, it says to baptize Dice them in the name of que les Jesus. bauticen en el nombre de Jesús. In the early church, they only baptized in the name of Jesus. En la iglesia primitiva bautizaban solo en el nombre de Jesús. And Jesus in Matthew 28 was explaining Y to them Jesús en Mateo 28 les explicaba that name, que his ese name, nombre, is the name of the su Father. nombre es el nombre del All right. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So that's why we do that. Amen. Así que eso es por el motivo por el cual lo hacemos. ¿amén? Okay. And then when do we baptize? Y entonces, ¿cuándo bautizamos? Right away. Inmediatamente. If someone comes into the family of God, Si alguien viene a la familia de Dios if they receive Jesus Christ as y their Lord and recibe a Savior, Jesús como su Salvador, don't wait 5 months. no espere 5 meses, Get them water baptized. bautícenlos en agua. It doesn't say repent. No dice arrepiéntense, Wait 5 months. espera 5 meses, Be water baptized. bautícense en agua, Wait 3 years espera 3 años and be filled with the Holy Spirit. y luego que te llene el Espíritu Santo. That's not what it says. Así no dice en la Biblia. Now, these are separate experiences, Ahora, estas son experiencias separadas, but it should be boom, boom, boom. pero debería ser así. Let's get saved Vamos a salvarnos, and water baptized. luego bautizarnos en And then agua filled with the Holy y Ghost. luego ser lleno del Espíritu Santo. And we have many scriptures Y tenemos showing muchas us escrituras that it all happened on the same bíblicas day. que todo esto sucedió en un solo día. Okay? Again, all those verses in the book of Acts Y are right there nuevamente, for you. todos esos versos en el libro de Alright. Hechos están ahí para ustedes, para que lo puedan buscar. And we can even look at the example of Cornelius. Hasta podemos ver el ejemplo de Cornelio. We'll look at that again tomorrow. Vamos a ver eso nuevamente mañana. Cornelius, Cornelio, he believes, él creía he's saved, que él es salvo. and then he gets filled with the Holy Y Spirit luego le llena el Espíritu Santo before he got water baptized. antes de que se bautizase en agua. And Peter is like, Y Pedro estaba, ¿no? well, they're already Sorprendido. speaking in tongues. Ya están hablando en lenguas, ¿no? Maybe we should go water baptize them next. Tal vez deberíamos bautizarlos después. So God can do things in whatever order he Al wants. final Dios puede hacer en el orden que Él desea. He's God. Él es Dios. But typically, Pero típicamente we do it in that order. lo hacemos en ese orden. Saved, Primero se salva, baptized in water, luego bautiza en agua and then Holy Spirit. y luego el Espíritu Santo. Okay?
But don't get locked into that because Pero we no nos have, cerremos solo en eso. ¿no? amen. And then lastly, who should do the Y baptizing? por Very último, simple. ¿quién debería hacer el bautismo? Muy simple. And even though the Father Y aunque el Padre always presides over water baptism, siempre está por encima de todos los bautismos, we as believers nosotros como creyentes baptize others. bautizamos a otros. If you have freely received, Si has recibido, freely give it away. gratuitamente, If you've ever received water baptism, Y si has recibido bautismo en you agua, are able and tú qualified también estás calificado para que puedas to water baptize a new bautizar believer. o creyente en el agua. You don't have to call it Pastor Euler. No tienes que llamar al pastor Pastor Euler, John. o pastor John. Doesn't have to be a pastor. No te dice un pastor. If you led them to Jesus, Si tú le llevaste a Jesús, you go dunk them in water. tú vayas a sumergirle en el agua. Amen? Amén. That's your job. Es tu trabajo. It's also your job to disciple them. Y también es su trabajo discipularles. Well, go see Pastor John. Go O see vayan a Pastor ver al Jason. pastor No, John, no, 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 no. John, al pastor Jason, ¿no? If you birth that baby, that's your baby. Si tú diste a luz a ese bebé es tuyo. Amen? Amén. Come on. Amen. From the little ones. All right. Okay. Let's go to the last lesson of the night. Vamos a la última lección de la noche. 12. La lección 2. And then we'll do some questions. Y luego vamos a ir a responder preguntas. We're going to start talking about the baptism of the Holy Spirit. Ahora vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo. Yeah. And so you guys will have the abbreviation. BES. Yes. Ahí That's- vemos la abreviatura BES, ¿no? BES. Just simply means the baptism of the Holy Spirit every time Eso we talk about significa that. Okay. bautismo del Espíritu Santo cuando ven ese BES. Okay. We're going to start talking about the baptism of the Holy Spirit, and then tomorrow night we're going to conclude that. Okay. Vamos a empezar a hablar del bautismo del Espíritu Santo y mañana lo vamos a All concluir. right. So very important stuff here. So we're going to lay the groundwork Hay first. muchas cosas importantes y vamos a comenzar. This baptism is an enabling and empowering baptism. Ok, got it. El bautismo es un bautismo que faculta y habilita al creyente. Want me to keep reading? Yep, good. Para que pueda caminar digno de su vocación y pueda también obtener la herencia de los santos, la cual está reservada para nosotros y se encuentra en el reino espiritual. It enables us and it empowers us. Nos faculta y nos habilita. Dice. Okay. And so we understand that the Holy Spirit baptism Así que tenemos que entender el bautismo del Espíritu Santo is definitely a different experience than water es baptism. definitivamente una experiencia diferente al bautismo. Very en agua. clear. Está muy claro. John the Baptist Juan el Bautista said, I baptize you with dijo, water, yo les bautizo con agua, but the one who comes after me, pero el que viene después de mí, I'm not even qualified to loosen the latch of his ni sandals. siquiera soy digno de poder soltar su soga de sus zapatos. He that comes after me, El que viene después de mí, he's going to baptize you él les va a bautizar in the Holy Spirit and en el in fire. Espíritu Santo y fuego. All right? Those two things. Esas dos cosas. Now, again, I will say this. Y nuevamente les diré esto. Jesus also did water baptize people. Jesús también bautizaba a But personas en agua. the Bible very clearly La says Biblia dice claramente his disciples baptized many, many more than he que did. sus discípulos bautizaron a muchos más de lo que él hizo. And that's just water baptism, Y okay? ese es bautismo en agua. But Jesus, even though he water baptized, Pero Jesús, aunque él bautizó en agua, John predicted that he would baptize in Holy Spirit and Juan fire. predijo que él iba a bautizar también en fuego. A separate experience, Una okay? experiencia separada. So we're going to talk about the Old Testament regeneration Así que vamos a hablar de la regeneración del Okay. Antiguo Testamento. because there's a difference in theology Porque hay una around this. diferencia teológicamente hablando. Many people don't believe Muchas personas no creen that the Old Testament saints were born again que los santos del Antiguo Testamento nacieron de nuevo. because Jesus had not died on the cross yet. Porque Jesús no había muerto en la cruz I'm going todavía. to tell you right away, Y les voy a decir inmediatamente, I believe they were born again. yo creo que sí nacieron de nuevo. We look back 2,000 years Vemos 2000 años atrás and we look back at the cross. y vemos hacia la cruz. They were back there looking to the cross. Ellos estaban atrás mirando hacia la cruz. Until the cross of Christ, Hasta que la cruz de Cristo, where he paid for all sins, donde Él pagó por todos los pecados, conquered sin and death, conquistó a la muerte y el and pecado raised from the grave. y se levantó del sepulcro. Without that, Sin eso, none of us have a chance.
ninguno de nosotros teníamos oportunidad. They looked ahead to the cross in Ellos faith. vieron adelante en fe. We look back at the cross in faith. Nosotros miramos atrás en fe. But the Bible says Pero la Biblia dice that before the foundations of the earth were set, que antes que existan los cimientos de la tierra, Christ was crucified. Cristo fue crucificado. Right? ¿Sí? Now, on the timeline of humanity, En la línea de tiempo de la humanidad that doesn't make sense. no tiene sentido. We know what happened about 2,000 years ago. Sabemos qué pasó hace 2000 años, ¿no? But God is outside of time and space. Pero Dios está fuera de todo el tiempo y espacio. When he says, Cuando unto él us a dice- child is born, Un niño nos es nacido. unto us a child is given. Ante nosotros es dado un niño. He was prophesying Jesus is coming, Él estaba profetizando la venida de Jesús, as if it already happened. como que si ya había sucedido. He's already born. Él ya había nacido, He's already given. ya ha sido dado. Because that's how the Hebrew language worked. Porque así es como trabajaba el idioma hebreo. It was a prophetic perfect tense. Era un tiempo profético. And so God is not held by time and space. Así que Dios no puede ser sometido ante tiempo y espacio. He's already been to the end of the story. Él ya ha estado al final de la historia. That's how he knew what to write. Así es como él supo qué es lo que se va a escribir aquí. Because he's already been there. Y él ya ha estado ahí. He's already been to the judgment. Ya ha estado ahí en el juicio. And his mind is already there. It's already happened. Y eso ya pasó. So the Old Testament saints Así que los santos del Antiguo Testamento were certainly born again definitivamente nacieron de by nuevo grace, por gracia, by faith, por fe, looking ahead to the cross. mirando adelante hacia la cruz. Otherwise, we would be better than Abraham. Si no, nosotros seríamos mejores que Abraham. We would be better than King David. Seríamos mejores que Rey David. We'd be better than all the prophets. ¿Sabes? Mejor que todos los profetas. They looked ahead in faith. Ellos miraron adelante en fe. But we do have one benefit that they didn't have, Pero nosotros sí tenemos un beneficio que ellos no tuvieron. and that is the baptism of the Holy Spirit. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. They did not have the Holy Spirit living in them. No tenían el Espíritu Santo viviendo. That is a benefit of the New Testament Es saints. un beneficio de los santos del Nuevo For Testamento. 2,000 years now, Por 2000 años ya we have been able to have the Holy Spirit live inside of hemos us. podido tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Didn't happen in the Old Testament. No pasó eso en el Antiguo Testamento. Now, I understand the Holy Spirit was with them. Ahora sí, yo entiendo que el Espíritu Santo estaba con ellos. For example, Por ejemplo, how does one man, Samson, ¿cómo es que un hombre Sansón kill 1,000 men? mata 1000 personas? 1,000 men 1000 personas with the jawbone of a donkey. con la quijada, con la quijada de un burro. Humanly impossible. Humanamente imposible. But the Holy Spirit gave him power. Pero el Espíritu Santo le dio poder. Just like the Holy Spirit gave David power Así también como le dio a David to poder throw a stone de lanzar una piedrita and kill a giant. y matar a un gigante. That's not natural. Eso no es natural. The Holy Spirit came upon them. El Espíritu Santo vino sobre The Holy ellos. Spirit came upon people and they prophesied. Vino sobre las personas que The Holy Spirit came profetizaban. upon men and they did great works. Sobre los hombres y hacían buenas obras. But the Holy Spirit never lived inside Pero of the nunca heart vivió dentro de sus of a corazones believer in the Old de Testament. un creyente en el Antiguo Testamento. Not even the disciples Ni siquiera en los discípulos. until the day of Pentecost. Hasta el día de Pentecostés. Okay? Ujú. So we believe Así que creemos that they were saved like we are saved. que ellos fueron salvos así como nosotros. And by faith. Amen? Y por fe, amén. All right. The difference between the Old Testament and the New Testament La diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento is not regeneration, no es la it's not regeneración, salvation, no es la salvación, but where the Holy Spirit pero dwells. dónde yace el Espíritu Santo. Not just with them, No solo con ellos, but in them. pero dentro de ellos. Turn to Ephesians chapter 1. Y nos vamos a Efesios capítulo This is 1. not in your book. Eso sí, ya no está en sus libros. Read verse 13 and 14. Ya, Efesios 1, 13 y 14. 13 and 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yeah. Yes. Now, in the book of Acts, En el libro de Hechos, Paul is in the city of Ephesus.
Pablo está en la ciudad de Éfeso with these very people. con estas personas que vemos aquí, ¿no? And he asked them, Y les pregunta, have you received the Holy Spirit? ¿has recibido el Espíritu Santo? We've never heard of that. Nunca hemos escuchado de eso. So what baptism have you received? Entonces, ¿cuál bautismo han recibido? The baptism of John, of El course. bautismo de Juan, por supuesto. That's all they heard of. Ese es lo único que That's habían all they escuchado o que conocían. So he baptized them in the name of Jesus. Así que les bautizó en el nombre de Jesús. Now remember, they were already baptized. Ahora recuerden que ya estaban bautizados. He rebaptized them, water baptized them in the name of Jesus. Los bautizó en el nombre de Jesús. And then he baptized them in the Holy Y Spirit. luego les bautizó en el Espíritu Santo. Now here is his letter later. Ahora, aquí es su carta, ¿no? Después. He writes this letter to that very church Él les escribe esta carta a esa misma iglesia where that experience happened. donde sucedió esa experiencia. And he says, you have been sealed with the Holy Spirit. Y dice ahí que fueron sellados con el Espíritu Santo. You first believed Primero han creído and then you were sealed. y luego fueron sellados. You have the mark of the Holy Spirit Tienen la upon you. marca del Espíritu Santo sobre ellos. He sees that is my house. Él ve, ¿no? Que eso es mi hogar. This is my house. Este es mi lugar. This is my house. Esta es mi casa. You've been sealed with the Holy Spirit when you Fueron receive sellados the por el baptism, Espíritu Santo cuando recibieron el bautismo and you are filled with the Holy Spirit. y son llenos del Espíritu Amén. Santo. Amén. It's a game changer. Es algo que cambia todo. All right. All right. And so again, Christians who have not received the Holy Spirit baptism, Y nuevamente los cristianos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo they may be saved. pueden ser salvos, They're born again. nacen de nuevo, They're going to heaven. van a ir al cielo, But they're no different than an Old Testament saint if they don't have the baptism of the Holy Spirit. pero no son diferentes a los santos del Antiguo Testamento porque no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Why would you not want the baptism of the Holy Spirit? ¿Por qué no querrías tener el bautismo del Espíritu Santo? Let me give you an example. Les doy un ejemplo. In Ohio, En Ohio, in about February, alrededor de febrero, mucho nieve. Okay? cae mucha nieve. You remember this, don't you? Jersey? Sí, A lot of snow. mucha nieve. Sometimes we will get this much snow. A veces llega hasta esa altura la nieve, ¿no? It's beautiful. Es hermoso. It's cold, Hace frío, but it's very beautiful. pero es muy hermoso. But when it's on my driveway, Pero cuando está ahí por Or mi my entrada sidewalk. o en mi vereda, I have to get rid of the snow tengo que sacar esa with a nieve shovel. con una palana. And it can become very heavy. Y puede ser muy pesado. And so if somebody said to you, Y si alguien te dice, I want you to, I'll give you a choice. te doy una elección. You can shovel 100 meters Puedes palanear 100 metros of snow, de nieve, half meter deep, más o menos a esa altura, or you can shovel an entire highway off, o puedes limpiar toda una carretera 100 meters, de 100 metros también. same depth of snow. La misma cantidad de nieve, la altura. Which one would you choose? ¿Cuál preferirías? Not a trick question. No es difícil. Most people would say, I'll just shovel the sidewalk. Algunos dirían, no, mi vereda nomás, ¿no? Palanearía. But what if? Pero, ¿qué tal si es que I said, Si es que yo te diría, if you choose to shovel the highway, si es que tú decides palanear la I will carretera, give you what's called a snow plow. te voy a dar esas máquinas las máquinas grandes que automáticamente It's sacan a la nieve. truck with a big blade in front of Es it. un camión grande con una cuchilla por delante. You turn on the engine, Y que enciendes el motor, you sit down, te sientas and you just drive. y solo manejas. Now, which job do you want? Ahora, ¿cuál trabajo quisieras? You want the sidewalk or the ¿Quieres highway? ¿El de la vereda o el de la carretera? Yeah. Because the impossible job just became very easy. Porque el trabajo imposible se acaba de convertir fácil. It's like that with the Holy Spirit. Es así con el Espíritu Santo. You can be born again Puedes nacer de nuevo and live by the word of y God, vivir en la palabra de Dios. but without the Holy Spirit, you have a shovel in your hand. Pero sin el Espíritu Santo es como tener una palana en tu mano. But when you get the Holy Spirit, Pero cuando te da el bautismo el Espíritu you can Santo, do the impossible job puedes hacer el trabajo imposible and clear an entire highway y limpiar toda una carretera in a matter of minutes. en cuestión de minutos. Just minutes it takes. Solo minutos. The impossible job becomes possible El trabajo imposible se hace posible because you have a superior provision. porque tienes una provisión superior. I understand Yo entiendo, as a New Testament saint, como un santo del Nuevo Testamento, I have access to superior
provisions, que tengo acceso a una provisión superior, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, that the Old Testament saints did not have que access los to, santos del Antiguo Testamento no tenían at acceso, least not in the way that we do. al menos no en la forma como lo The que Holy nosotros Spirit tenemos. comes to live inside of man. El Espíritu Santo viene a vivir dentro del hombre. He doesn't just come and go. No solo viene y se va, This is his house. esto es su casa. Do you not know that your body is the temple of the Holy ¿No Spirit? saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo And you are not your own. y que no te pertenece a ti mismo? You have been bought with a price. Fuiste comprado The precio. blood of La Jesus sangre de Jesús has paid the price. Amen. pagó el precio. Amén. Amen. So we have a superior provision. Así que Amen. tenemos una provisión superior. Okay. Just wrap it up here. The Holy Spirit was predicted and promised. El Espíritu Santo fue predecido y prometido. You have many, many verses there to tell you that. Ahí hay muchos versos bajo ese subtítulo que ustedes pueden leer All right. And so we're going to just skip over that. y vamos a pasar esa parte. Jesus promised it, Jesús lo prometió, but Acts chapter 1, verse 8, pero en Hechos 1:8 he told them to go wait in Jerusalem. Él les dijo que vayan a esperar en He Jerusalén said, you'll receive power from on y high. recibirán poder de lo alto. The Holy Spirit comes to El you, Espíritu Santo ven sobre ustedes and you will become witnesses y van a ser testigos to all the world, a todo el mundo. Jerusalem and Judea, Jerusalén, Judea, all the world, todo el mundo. when the Holy Spirit comes upon you. Cuando el Espíritu It Santo was venga his sobre promise. ustedes. Eso era su promesa And they waited. y ellos esperaron. And in Acts chapter 2, they Y en received. Hechos 2 ellos lo recibieron. Second chapter of Acts. Amen. En segundo capítulo de Hechos. And remember Y recordemos that Jesus was trying to explain these things to his disciples, y que Jesús estaba tratando de explicar esto a sus discípulos. and even going back to Nicodemus. Y aún regresando a lo que es de Nicodemo, He expected them to understand. él esperaba que ellos entendiesen. Nicodemus, you're a teacher, Nicodemo, tú eres un maestro, ¿no? and you don't even understand that you have to have a second birth. Y ni tú tienes que tener un segundo nacimiento. You should understand that by now. Tú deberías entender ya esto. But then to even add on this baptism of the Holy Spirit is Pero aún another agregando aquí otro bautismo del Espíritu another Santo, revelation. otra revelación. Amen. Okay. In the next section, Y en la siguiente sección we just have all these examples tenemos todos estos ejemplos where people receive the Holy Spirit. donde la gente recibía el Espíritu There Santo, was the promise that was given, que era la promesa que fue dada and they received. y recibieron. Very many in the book of Acts once again. Y muchos ahí nuevamente en el libro de Hechos. Okay? So you know these passages. I want you to read those. Make sure you Yeah. go through those. Conocen los versos y voy a pedir que los lean cuando están en Okay. casa, los repasen. And then the next section, Y en la siguiente sección, hindrances, just real quick. ¿qué nos impide recibir el bautismo? del Why do Espíritu some Santo? people not receive? ¿Por qué es que algunos no reciben el Espíritu Santo? Okay. Some because they believe in the traditions of man. Algunos porque creen en la tradición de los hombres. Some people will tell you Algunos te dirían that the baptism of the Holy Spirit que el bautismo del Espíritu with Santo, the evidence of speaking in tongues con la evidencia de hablar en lenguas, was for then but not for now. era para los de antes, pero no ahora. Some will go as far Algunos pueden decir and say that speaking in tongues is of the devil. hasta que el hablar en lenguas es del diablo. Okay, no, No, on both counts. en ninguna de esas dos situaciones. So we have to understand Así that que tenemos que entender traditions of man are not comfortable que las tradiciones de los hombres with the Holy Spirit. no se sienten cómodos con el Espíritu So Santo. many traditional denominations Muchas denominaciones tradicionales don't even talk about the Holy Spirit. ni siquiera hablan del Espíritu Even Santo. though we have so many scriptures, Aunque tengamos tantas escrituras, versos bíblicos, they either ignore them o bien lo ignoran or they give a very, very false interpretation. o pueden dar interpretaciones falsas también. Okay. Also, people don't receive the baptism of the Holy Spirit Algunos también no reciben bautismo del Espíritu Santo because some believe you get it when you are born again. porque algunos creen que lo recibes de nuevo. No, it's a separate experience. Es una experiencia separada. Otherwise, he wouldn't say, De todo modo, entonces diría, repent, arrepiéntense, be baptized, bautícense and be filled with the Holy Spirit. y luego ser llenos del Espíritu Santo. And so we have to understand that Así que we tenemos do que not entender receive the baptism Que no recibimos el of the bautismo Holy Spirit del when Espíritu Santo we're born again. cuando nacemos de nuevo. It's something we ask for. Es algo After. por el cual pedimos después.
Okay? Ujú. And the third one, Y el tercero, there's a lot of faulty teachings out there. y que hay muchas enseñanzas incorrectas. Okay? A lot of that. Okay? Muchas enseñanzas. And lastly, Y as por I último, said before, como lo dije antes, it is a separate experience. es una experiencia Okay. aparte. We know again from the story in Ephesians Sabemos de la historia de Efesios that they had not received it yet. que no habían recibido That's really one todavía. of our best examples. Y ese es uno de nuestros mejores ejemplos. I'm not going to read through that. Let's just go to some time of questions. Ya, vamos a un momento para preguntas. I didn't read through the last section there. No leí la última sección. Very self-explanatory. Está bastante fácil de entender. And the Bible answers all that anyways. Y la Biblia responde a todo eso de todos modos. So regarding water baptism or Así baptisms que- in general, En bautismo en agua y el bautismo en general, or even Holy Spirit, O aún del who Espíritu has some Santo. questions for us tonight? ¿quién tiene alguna pregunta todavía? Yeah. While you're thinking about it, Mientras van pensando en eso, remember, Jesus was called Emmanuel, recordémonos que Jesús fue llamado Emmanuel, God with Dios us. con nosotros. But he said, I'm going to send something better. Pero él dijo, voy a enviar algo mejor, God in Dios us. en nosotros. And I believe Y yo creo the disciples que los discípulos, who had God with us, quienes tenían a Dios con nosotros, but then later on had God in us, pero luego tenían a Dios en nosotros, had a very different ministry here tuvieron versus here. un ministerio muy diferente de cómo empezaron y cómo fueron después. Amen? Amén. Amen. Amen. All right. Any questions? ¿Alguna pregunta? Really? Good. ¿Sí? ¿Pregunta o no? ¿No? ¿Quiere? A ver, sí. ¿Quiere microfonito? Here, we'll share. Oh, actually, you just tell me. Buenas noches. La verdad es que, ay, no sé si va. Tengo muchas preguntas de esto, del Espíritu Santo, basado también un poco en mi experiencia. Tengo entendido por un poco de lo que conozco la palabra de Dios, que el bautismo del Espíritu Santo, que empezó en Hechos 2 con el Pentecostés, no todos los cristianos lo han pasado, no todos los cristianos han vivido. Y según mi experiencia, no sé si estoy errada y eso quiero que me apoyen, se manifiesta el Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo se da con una manifestación. Hay una manifestación donde se podría decir que hay, no sé, yo lo he vivido con una búsqueda muy fuerte con Dios de más de una semana y sentí esa manifestación. A raíz de eso, se podría decir que yo hablo en lenguas. Entonces, con esta experiencia, yo quiero saber si el Espíritu Santo solamente, o mejor dicho, el bautismo del Espíritu Santo solamente se da por medio de una manifestación o no necesariamente. Okay, yeah, I understand. Okay. Y la otra pregunta, disculpe, si el bautismo del Espíritu Santo es igual al bautismo en fuego. No. No. And Esos son es otro. otro. Sí. Sí. Mañana. 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 Me quitó mi frase, esa es mi frase. Ah. Mañana ya. I will explain that El de tomorrow. bautismo de fuego dice mañana va a explicar eso. And I'll also answer a lot more of those questions tomorrow as well. Y también va a responder un poco más de esos tipos de preguntas mañana, But pero just to give you a preview, para darte una previa, dice. how does someone receive the baptism of the Holy Spirit? How does one receive it? Mhm. ¿Cómo es que uno recibe el bautismo del Espíritu Santo?
How did they do it in the early church? ¿Cómo lo hacían en la iglesia primitiva? Through the laying on of hands. Por medio de la imposición de manos. If it's something that you desire, Si es algo que tú deseas, we believe in the doctrine of laying on of hands. nosotros tenemos la doctrina de creer sobre la imposición de manos. It's actually one of the 6 doctrines. Y es una de las 6 doctrinas. It's in your book. Está en su libro. The laying on of hands is a La powerful thing. imposición de manos es algo poderoso. Impartations take place. Suceden imparticiones. Casting out devils can take place. También lo que se salen fuera demonios también sucede. Imparting healing can take Y place. también sanidad puede suceder. And laying hands on someone to receive the Holy Spirit can Y take poner place. la mano sobre alguien también puede llevarse a cabo el bautismo del Espíritu We have Santo. 2 examples in the Bible Tenemos 2 ejemplos en la Biblia where people received the Holy Spirit donde recibieron el Espíritu Santo that did not happen through the laying on of hands. que no sucedió con la imposición de manos. Number 1 is Pentecost. El primero es el Pentecostés. The Holy Spirit came and did his thing. El Espíritu Santo vino y hizo lo suyo. After that, Luego de eso, if someone wanted to receive the Holy Spirit, si alguien quería recibir el they Espíritu laid hands Santo, upon them ponían sus manos and sobre they ellos imparted the gift. y les impartían el And don that del person regalo. began to speak in Y tongues. esa persona hablaba en lenguas. We'll talk about that tomorrow. Y eso vamos a hablarlo mañana. The other example El otro ejemplo was Cornelius era Cornelio and his home. en su hogar. They were not Jews. Ellos no eran judíos. Pentecost was the Holy Spirit being poured out on the Jews. Pentecostés básicamente era todo sobre los judíos. Cornelius' example El ejemplo de Cornelio was the Holy Spirit being poured out upon the Gentiles. era el Espíritu Santo viniendo sobre los gentiles. A very unique experience. Una experiencia única. Every other time, Las otras veces era through laying on of con hands. imposición de mano. So we impart to one another. If Así you've que received it, impartimos el uno al otro. Si lo recibes, you give it away. tú también lo puedes dar. Could the Holy Spirit still fill somebody without the laying on of hands? Yes. ¿Podría el Espíritu Santo venir sobre alguien sin la imposición de manos? Sí. But that's not what he wants. Pero no es eso lo que él desea. We are to be his hands and his feet. Nosotros debemos de ser sus manos y pies. He expects us to do it. Él espera que nosotros lo Just hagamos. like he expects us to spread the Así como él espera que nosotros sigamos esparciendo el evangelio. Amen. Amén. Any other questions? ¿Alguna pregunta más? I will answer more of those tomorrow in the lesson. Though. Sobre ese tipo de preguntas lo va a responder más mañana, dice de la hermana. Sí. ¿Tiene otra? Okay. Sure. Sure. Buenas noches, hermanos, buenas noches, pastor. Yo quiero preguntar básicamente, o sea, yo cuando recibí a Jesucristo, lo hice en Rioja, en una ciudad que ya ahí en la iglesia presbiteriana. Y ya, entonces, ellos bautizan por aspersión. ¿Ya? Entonces, yo echando agüita. Ya. Entonces, yo creía, había nacido ya de nuevo, tenía profundo amor por el Señor. Entonces sentía esa hambre de querer saber más, de conocerle. Y entonces un paso era el bautismo, ¿ya? Gotcha. Pero ahí se bautiza así con pate, con agüita. Entonces, o sea, yo quisiera saber si tiene algo que ver con o sea, si yo debo bautizarme, me tienen que hundir de nuevo. Porque aquí todos le quieren hundir. Ya todos le quieren agarrar. Ya, entonces, pero no siento yo, o sea, de repente, ay, no soy hija de Dios, no me siento salva, no, yo tengo una seguridad en Cristo, inclusive, el 2006, cuando vino el pastor Gary, la imposición de manos, me oraron, recibí el bautismo del Espíritu Santo, entonces, eso, quisiera saber si me tienen que hundir. Okay. Mañana
We're going to throw you in the river. Mañana le van a sumergir a río, dice. No, no, Si no, es no. que hay Okay. agua en un vaso. That's a great question. Es una buena pregunta, hermano. Okay, first and foremost, Primero, en primer lugar, if you were baptized as a child and did not make a choice, si es que fuiste bautizada de niña y no fue una then I elección, would say yes, you need te to make diría a que sí. choice to be baptized. Tienes que tomar la decisión de ser bautizado. You're talking about you made a choice and they poured water. Pero usted está hablando de que usted tomó la decisión y le echaron el agua, ¿no? I don't want to be legalistic about this. No quiero ser legalista en cuanto a esto. We should do it the way the Bible says. Debemos de hacerlo como dice la Biblia hacerlo, But I also believe that the pero grace también of creo God que por la was gracia upon de that. Dios está sobre usted. You did what you knew to do. Usted hizo lo que necesitaba hacer I believe the grace of God was on that. y yo creo que la gracia de Dios estaba So sobre eso. in my opinion, I don't Así think que- you need to. En mi opinión, yo creo que no necesitas hacerlo. If the conviction of your heart is Si en tu good, corazón estás con esa convicción and if you te don't want to sientes get wet again. y si no te quieres volver a mojar. Amen. He's saying the problem's not in you. You want to get, done. Yeah, It's yeah. from the people around you. They want to done too. Yeah, that's probably true. Probably true. So we should do it the way we know, Debemos de hacerlo como conocemos. and you're ¿no? only responsible Y, for the revelation you have at the time. y solo eres responsable por la revelación que tuviste en ese entonces, ¿no? Sister, God's grace was on that. La gracia de Dios estaba sobre eso, hermana. No No se problem. preocupe. Okay? But you should Pero- baptize other people by dunking them, Pero usted sí debería de bautizar a otros sumergiendo. because that's the way we believe Porque ese it, es como creemos que debería de ser. that is best. Que es la mejor forma. Right? Okay. Ujú. No les eche Good agüita. question. Great question. Muy buena pregunta, hermano. Uno más? ¿Hay uno más tal vez o no? No más? No. Okay, let's stand.